Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a su canal Mapa del Poder. Hoy es 6 de julio del mes de junio ya del año 2025 y pues esta será una actualización de los acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto de Ucrania. Fundamentalmente la captura de dos localidades en la región de Donetsk, la localidad de Toistolsk y la localidad de Piduchne. También información importante de Kupiansk, que está por supuesto ya digamos en un gran problema en su defensa, lo cual lo confirmaba incluso el Ministerio de Defensa el día de hoy. Pero ya vamos a estar también hablando de eso, de que se habrían capturado tres localidades, lo que viene siendo al oeste de Kupiansk. Entonces un grave problema. Y también tenemos información más fundamental de un medio ruso que nos traía un informe de por qué y cómo se está llevando a cabo la operación militar especial en Ucrania, como le llaman los rusos o como le llama Putin. Y bueno, será interesante también tener esa perspectiva en torno al terreno. Y bueno, pero antes de comenzar, yo quisiera saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos suscriptores del canal. Llamo que se suscriban, a que den like y por favor no se olviden comentar sus opiniones personales. Dicho todo esto, vamos directamente a comenzar por lo más importante. Bueno, lo más importante en el día de hoy resulta ser, esta es la imagen de nuestra portada del día de hoy, de lo que vamos a estar empezando el día de hoy. Y resulta ser de que un medio, digamos, no es tan ruso, pero tampoco es tan ucraniano, digamos, es un medio más neutral. Y dice, ¿por qué el ejército ruso, teniendo la iniciativa, avanza tan lentamente en Ucrania? Muchos piensan que tener la iniciativa significa moverse rápido como en la Segunda Guerra Mundial, pero en las guerras modernas ha cambiado por completo. Hoy el campo de batalla es transparente. Hablaba de transparente en cuanto lo que bueno, hago de que esto es un resumen, porque, pero lo que él, el informe que él hablaba, pues es que la guerra, digamos, viene siendo por drones satelitales, vigilancia electrónica, permiten ver cada movimiento del enemigo y eso elimina un factor sorpresa y es muy arriesgado avanzar con rapidez. Entonces, más que nada, pues justifica en este caso a por qué el ejército ruso no ha avanzado tanto, digamos, en la ofensiva de la operación militar. Hablando de no tanto es pues porque ya van muchos años de guerra y pues a la capacidad de Rusia pues debería de haber avanzado ya en sus objetivos. Bueno, su principal objetivo es llegar hasta Kiev, por supuesto, y bueno, tomar todo el río Dnieper, que en este caso viene siendo todo el río que históricamente pues ha defendido tanto a la o ha proclamado la nación rusa como digamos todas las otros imperios que ha existido en Europa del Este. Entonces, principalmente el ejército ruso ya debería de estar en este punto. Eso, digamos, hablando de lo que viene siendo Primera, Segunda Guerra Mundial, pero como, bueno, nos mencionaba este informe anterior, la guerra es mucho más complicada, ¿no? Por esos factores de movimiento y todo eso. Bueno, algo muy importante, un avance con rapidez, un avance exige líneas de suministro largas, un avance rápido y expuestas que pueden ser fácilmente atacadas. Por eso Rusia ha optado por una estrategia diferente en el desgaste metódico y avanza poco a poco, asegurando cada posición, manteniendo la precisión constante y sin permitir que la logística colapse ni que haya ni que haya pérdidas masivas, perdón. Esta no es una guerra de velocidad, sino de resistencia y de control. Es muy importante. Se trata de agotar al enemigo y ocupar terreno paso a paso y hacerlo sin romper el equilibrio operativo, a diferencia de las guerras del pasado, donde la sorpresa era clave. Hoy gana quien impone el ritmo y quien controla el desgaste. En resumen, el avance ruso no es lento por debilidad, sino por diseño. O sea, es un avance progresivo, pero como la historia de la tortuga y la liebre. Bueno, donde todos los movimientos son visibles. Por eso, bueno, actualmente pues hay miles de cientos de mapeadores, los cuales siguen día a día esta guerra. En una guerra de alta tecnología donde a todos los movimientos son visibles, el progreso constante, aunque sea milímetro y milímetro, es la forma más segura de alcanzar objetivos estratégicos. Y bueno, queridos amigos, si los objetivos son llegar al Dnieper, es un hecho, por supuesto, que vamos a tener muchísimos programas. Vamos a tener muchísima información que comentar y ya vamos a ir directamente a Kharkov, lo que viene siendo, digamos, lo que viene siendo donde se juntan los tres oblats y por supuesto también dirección del lado sur. Y me parece pues bien que empecemos desde el lado sur, ¿por qué? Recordemos que en Kamiansky días anteriores hemos mencionado que el ejército ruso estaría haciendo, realizando
y movimientos por lo que viene siendo el lado noreste o hacia el lado noreste, tanto el lado noreste como el lado norte, este o noreste. Bueno, en este caso, pues el ejército ruso ha logrado avanzar poco a poco, como mencionamos anteriormente, poco a poco ha logrado avanzar y por supuesto días anteriores habíamos mencionado, si no fue, creo, él fue el 4 de julio, creo que fue, digamos habíamos mencionado y que esta posición ya el ejército ruso muy probablemente ya tenía que haberla asegurado. Vámonos directamente a lo que viene siendo la región de Zaporilla, porque en Zaporilla pues el ejército ruso, y creo que la ha mantenido así, la ha tenido, digamos, en una zona gris frente al 4 de julio. Por supuesto, hoy estamos el día 6 y vemos de que desde que ese día ya habíamos establecido que el ejército ruso pues habría avanzado hasta esta zona. ¿Por qué? Bueno, ya se preguntarán por qué. Porque simplemente interrumpiendo la logística desde lo que viene siendo la incursión en este punto, pues esta zona iba a quedar descuidada y va a poder avanzar. Algo muy simple, ¿no? Pero digamos, pues más allá de todo eso, por supuesto, el ejército ruso pues está tratando, al parecer, está tratando de empujar desde la zona oeste hacia la zona este, hacia lo que viene siendo total el centro o el parque central. Y por supuesto estarían las tropas del lado este estableciendo un frente en lo que viene siendo ya las afueras. Las afueras y solamente quedaría unas pequeñas casas o un pequeño grupo de casas que serían de hogares, por supuesto, que serían estos que tenemos en este punto de acá. El ejército ruso pues ya estaría, digamos, dispuesto digamos, ofrecer eh, esta ocupación por este lado, por ambos lados, por el oeste y por el este, por supuesto. Entonces vemos de que más allá de todo eso, pues el ejército ruso también establece o está tratando de establecerse en este punto para, digamos, desde este lugar avanzar, por supuesto, avanzar o simplemente seguir, digamos, en la ofensiva, porque recordemos pues que lo que es Kamiansky no solamente es lo que es el lugar de aquí, sino que también tiene un microdistrito o sería una localidad de Plavny en el lado mucho más al este, pero noreste. Y por supuesto ya está este Porshny que viene siendo la localidad siguiente y por supuesto pues ya sería más que nada la información de ese lugar. La información siguiente viene siendo ya de la región de Donetsk. Es por eso que pues ya no tenemos más información de este lugar. Sabemos que las ofensivas continúan hacia Oregno y Guliapole, por supuesto, ya Malinivka habría caído, por supuesto, y ya entramos acá donde se juntan los tres Oblats, que viene siendo ya el Oblast de Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Y en este punto, pues, el ejército ruso ha realizado unos avances. El día de ayer no hicimos actualización porque solamente teníamos como tal este avance públicamente frente 5 de julio, o sea, el día de ayer, pues de que el ejército ruso habría avanzado en Shevchenko hacia lo que viene siendo la parte más, bueno, asegurando el flanco sur y también avanzando en el lado central de esta localidad. Pero bueno, no, más allá de eso serían como dos, tres informaciones del día de ayer, entonces esperamos al día de hoy a publicar nuestro video temprano, por supuesto con toda la información más allá de todo esto. Y bueno, como tal, como ya mencioné, pues estarían asegurando la zona de atrás y estarían dando el movimiento hacia acá, lo que viene siendo el norte, pero ya a la izquierda, estarían visualizando a la izquierda hacia el lado oeste, para por supuesto ya capturar esta localidad por completa, sería la idea. Pero un poco más al norte vamos a subir hacia lo que viene siendo Fedorivka y Komar. Recordemos que el ejército, o tengamos muy en cuenta, que el ejército desde que cayó la aparente fortaleza de Batir, fueron batidos en alrededor de 3 días, se tomó esta gran localidad, es una gran localidad. Pero bueno, el ejército ruso ya, digamos, empezó sus avances hacia Otradne y también hacia lo que viene siendo ya el Oblast de Dnipropetrovsk. Recordemos que en este punto ya la incursión está dada y por ende se están como tal liberando o ocupando, como le quieran llamar, las localidades de Mirnet o faltan las localidades de Mirnet. Ya Ruchchode cayó el día de hoy y Toitstol también cayó el día de hoy. Esa es la información más fundamental que tenemos el día de hoy para todos ustedes, queridos amigos. Y por supuesto me conmocionó el día de hoy cuando, digamos, desperté y ve que dos localidades en total habrían ya caído en manos rusas y por diferentes medios viene siendo lo que viene así Lord Starmus nos informa la captura total del oeste de Komar. Después el medio de DK nos actualizaba en el punto este y nos indicaba de que el ejército ruso aparentemente estaría realizando una ofensiva hacia lo que viene siendo hacia, bueno, hacia todo el oeste de Komar, a ambas localidades, pero aún no teníamos idea de dónde se estaban, pues como tal estableciendo o qué movimiento realizarían. Pero minutos después llegó la información de que toda la localidad, pues habría sido de Piduchne, pues habría sido totalmente capturada.
El ejército ruso avanzó hacia la zona sur, primeramente, decía el informe, y luego, digamos, se establecieron hacia la zona más central y, por supuesto, desde el lado norte atacaron desde la parte sur, lo cual quiere decir de que esta zona está totalmente despejada y el ejército ruso podría ya empeñarse a una, digamos, su objetivo totalmente de llegar a Dnipropetrovsk desde este lugar. Por supuesto, más allá de todo eso, estaríamos viendo que dos medios diferentes ya nos informarían de la captura, por supuesto, pero un poco más al norte también la captura de la localidad de Tostoil, pues estaría siendo digamos, la siguiente información que después nos llegó fue esta de Tostoil, y bueno, dijimos, ok, bueno, otra localidad, y aparentemente los movimientos se están dando hacia Rushiket, pero aún la información no la podemos actualizar oficialmente, pero los movimientos se están dando desde Yalta y por supuesto desde Sirkat, y el ejército ruso pues se encamina hacia lo que viene siendo ya lo último de esta región, y ya aquí solamente le quedarían muy pocos metros, la verdad. Bueno, alrededor de 6.000, bueno, 6 kilómetros, 6.000 metros, y bueno, pero no sería nada. Recordemos que en esta última parte hay unas fortalezas desde el cuales se están enviando tropas hacia este lugar y por supuesto están resguardando lo que viene siendo Adrivka, que anteriormente se habría ya quedado sin acceso al río, o bueno, a la otra parte del río, y las fuerzas ucranianas se estarían estableciendo todo un frente en esta parte, y bueno, ya el ejército ruso tiene suficiente aquí para establecer dos cabezas de puentes para, digamos, hacer una ofensiva directa hacia lo que viene siendo Andrivka, Sovet. Sería como tal la siguiente localidad, o la localidad de Andrivka, que el ejército ruso tendría ya en cuenta para avanzar. La siguiente información, por supuesto, viene siendo que incluso después se habría ya, eso es información de último momento, después el ejército ruso pues habría avanzado hacia la zona sur, lo cual nos indica un movimiento muy interesante, de lo cual el ejército ruso está planeando hacer, y en este caso sería ya rodear por la parte norte a la localidad de Voskresenka, y por supuesto esto dejaría muy acorraladas las tropas que hay en la localidad de Mirnet. Esto va a ser muy desastroso para estas tropas si no deciden salir realmente en las horas o en lo que va, porque recordemos ya en la tarde, o sea, ya noche en Rusia, por supuesto, o ese horario por lo menos, ya es noche, pero en este momento ya estas tropas de Mirnet deberían de estar evacuando si valoran sus vidas, por supuesto, porque ¿cómo se van a quedar ahí? ¿Cómo se van a quedar ahí? Si el ejército ruso ya está avanzando por lo que viene siendo la zona norte y la zona sur. Y no falta nada de que en este momento se esté como tal capturando en su totalidad la localidad que tenemos al sur y siga Oleksandrov. Y por supuesto las tropas que están en Mirne deberían de aprovechar y por lo menos establecerse en este punto. En este punto sería lo más lógico. El ejército ruso avanzaría por supuesto, pero desde este punto podrían, digamos, contraatacar si estas se devuelven y primero atacan o contraatacan en lo que viene siendo las localidades del sur. Porque nada sirve pues dejar tropas ahí en Mirne. Sería una completa locura, un completo desastre. Pero bueno, no podemos decir nada. No es nuestro ejército. La siguiente información viene siendo ya de la parte de lo que viene siendo Sibergs, y es que en el frente de Sibergs, queridos amigos, pues el frente se está moviendo muchísimo. La verdad, hay muchísima información de qué es lo que se está realizando. No tenemos más información de Pokrox, la verdad, no tenemos nada de ahí. De Konstantinovka tampoco. La última información que tuvimos fue que la localidad de Pedrechik había caído, pero no tenemos más de esa información. También se estarían continuando aún los ataques en Bazyukivka y Krasnopolivka, que viene siendo el lugar objetivo para el ejército ruso, que ya lo mencionamos días anteriores. Y en el frente de Sibers, pues las tropas rusas están a metros, aquí sí, a metros, a centímetros, por exagerar, a centímetros de Sibers, desde lo que viene siendo la parte este. Desde la parte este, pues, queridos amigos, ya. Literalmente yo creo que ya se puede ver el enemigo enfrente en la ciudad, y desde este punto pues informan el medio de Anatoly Radot, que nos confirma de que el ejército ruso habría avanzado ya hasta la carretera y la primera fortaleza que se encuentra en este lugar. Y el ejército ruso también habría avanzado a la parte norte, ocupando ya casi ya hasta el 50% de la localidad que está en Serebianka, o la localidad de Serebianka. Primeramente, actualizar nuestro mapa y, bueno, por supuesto, decir de que el ejército ruso ya ha establecido como tal un orden en este frente. Al parecer ya ha establecido objetivos y ya se encuentran como tal
peleando esas primeras trincheras o ya las habrían peleado. Y por supuesto esto constituye, acá hay una gran fortaleza, no tenemos de igual información de cuántas se encuentran en este lugar, pero eso es un gran bastión de fortalezas y el ejército ruso tendrá que liberar esto para ellos, ¿no? Ocupar este terreno para ellos. Si no, no se puede hacer nada, si no, el ejército ucraniano podrá ahí estar mucho tiempo. Entonces no debe ser una campaña muy larga, debe ser directamente y penetrar al corazón de Siversk sería la idea, ¿no? Y en Serbianka, pues el ejército ruso había ya ocupado lo que viene siendo el 50% de esta localidad. Y si vamos a ver ya en una perspectiva un poco más macro, vemos de que el ejército ruso está realizando ofensivas hacia el lado norte, aparentemente quiere penetrar en Siversk y también desde el lado este. Lo cual, primero, sería bueno de que las tropas rusas se establecieran acá y, digamos, aseguraran sus posiciones. Por supuesto, en Serebianca tendrían que realizar un movimiento que corte toda esta curva y que traiga al ejército ruso hacia una parte, digamos, ya también cerca de Siversk. Y por supuesto que a medida de que esto se realice, se vaya cubriendo lo que vienen siendo todos estos espacios operacionales. Al final quedaría digamos, un gran frente para Ucrania para poder defender esto. Y por supuesto, el ejército ruso teniendo la ventaja numérica, no más vale recalcar, pues, pero el ejército ruso teniendo esa ventaja podría ya atacar desde lo que viene siendo Ivadarka, que en días anteriores, recordemos que el ejército ruso habría avanzado aquí en Ivanodarka y podría ya avanzar hacia lo que viene siendo esta parte. Lo cual acá hay una gran fortaleza que tienen que cruzar y acá hay otra gran fortaleza que tienen que cruzar. Por lo cual, sería ya ocupar estas dos posiciones y tratar de, con unas tropas aquí, digamos, hacer una ofensiva en este lugar y distraer mientras con otras se avanza directamente a establecer un frente. Por último, esto pues quedarían totalmente rodeadas y el ejército ruso podría establecer ya lo que viene siendo todo este espacio operacional y estaría ya dirigiendo sus tropas y su artillería desde diferentes puntos y esto ya no podría ser, digamos, válido para el ejército ucraniano y se tendrían que retirar y sería una otra ciudad que caerá en manos rusas. Bueno, muy lamentable para Zelensky, muy lamentable para los ucranianos, pero bueno, ¿qué más da? Lamentamos eso. El frente de Rukodo, amigos, el frente de Rukodo, recuerden que el frente de Rukodo ha estado movidito, un poco movidito, en el frente de Rukodo un poco más a lo que viene siendo al norte, si vemos desde este punto pues Siversk se ha establecido ya y se está tratando de lograr. En lo que viene siendo Rukodo, acá hay un gran número de tropas, acá esto está, mejor dicho, caliente, caliente, muy caliente, pero la idea del ejército ruso, por supuesto, es cortar Liman, cortarle los suministros a Liman y todo eso porque el ejército ruso pues sabe que Liman es importante. Y por eso el ejército ruso también está estableciendo lo que viene siendo todo esta cabeza de puente y querrán hacer esto, por eso necesitan asegurar Sivers para atacar Liman desde diferentes puntos. En realidad, desde muchos puntos lo podrían atacar, no como la primera vez que lo hicieron así directamente, sino que esta vez estarían totalmente penetrando y arropando, mejor dicho, destruirían esta ciudad y por supuesto a lo que a esto se oponga. En el frente de Limán, más que todo al sur de Rutkodo, pues el ejército ruso habría avanzado, lo que viene siendo a la parte ya sur y la parte este de estos ríos que separan a Karpitka de Rutkodo. Más allá de todo esto, pues el ejército ruso también habría avanzado en lo que viene siendo al sur de Selena Dolina. Y pues acá el ejército ruso ya se ha movilizado diferentes veces. Recordemos que el 4 de junio pues el ejército ruso habría avanzado en este frente, por lo cual esta información que tenemos del lado centro, pues esta información es, digamos, confirmativa, confirma de que el ejército ruso sí se ha establecido al frente y por supuesto sí sigue avanzando en ambos, tanto al norte como al sur. Y vemos que en Siversk, bueno, ya esto es la información de Siversk, un poco más a lo que viene siendo el lado norte. Vemos que lo que viene siendo, perdón, aquí en Kupiansk, Siversk está al sur, perdón, en Kupiansk pues el ejército ruso habría avanzado en lo que viene siendo la parte norte. En la parte norte se habrían ya establecido operaciones, incluso hasta lo que viene siendo la localidad de Juliovitka y por supuesto ya el ejército ruso sería su próximo objetivo para desde punto avanzar hacia lo que viene siendo directamente la ciudad. Por supuesto, amigos, esto toma mucho tiempo, pero el ejército ruso ha avanzado un gran número de espacio operacional en lo que viene siendo el día
de hoy. Y por supuesto ya la información, la última información que queremos dar, bueno, sí, se podría ser la casi penúltima información que queremos dar, es que se ha especulado muchísimo lo que comentamos al inicio de que el ejército ruso habría ya tomado esas tres localidades al lo que viene siendo el oeste, oeste o norte, noreste de lo que viene siendo Kupiansk, el frente de Kupiansk. ¿Qué es lo que decía? Pues por tercera semana consecutiva el ministro de Defensa ruso informa, ni más ni menos, sobre una operación a gran escala para rodear Kopiansk y una futura ruptura por su retaguardia. Es difícil llamar a esa operación de otra manera, ya que durante este periodo se anunció la captura de las aldeas de Rabkovka, Moskovka y Sobelovka. Para que se entienda, esto significa literalmente una ruptura en las entrañas de la bandera de las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el cerco de Kupiansk desde el oeste y el corte parcial de suministros. Hay un problema con todo esto. Durante todo ese tiempo no ha habido ni una sola confirmación de imágenes desde los lugares donde se haya producido una ruptura tan profunda por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Eso, pues personalmente sí, claro, es obviamente sospechoso. Además, no hay imágenes del enemigo que supuestamente atacaría a las unidades y el equipo ruso que se abrirían paso hacia esa zona. Tampoco hay quejas de canales, blogueros o cartógrafos ucranianos típicas de este tipo de situaciones sobre cómo todo estaba perdido. Así que hay dos opciones, o bien las Fuerzas Armadas rusas en completo silencio informativo han realizado un avance inesperado en pocas semanas que pronto conducirá a la pérdida de Kupiansk. Para las Fuerzas Armadas ucranianas o alguien está avanzando en dirección de manera puramente virtual y esto pronto se revelará. Es muy interesante esto, porque aquí tenemos un medio que citamos a diario y que es un medio confiable, aparentemente, ¿cierto? Todo en duda, por supuesto, en este caso, pero también ese medio nos informaba, e incluso hoy es la primera vez que el medio nos informa de esto. Este medio nos ha informado en todo, literalmente todo, queridos amigos, y este medio nos ha guiado hasta lo que viene siendo Rabkivka, que es la primera localidad que se menciona, que sería capturado, que ya había sido capturada. Esto sí fue, esto se dio y eso se vio tanto del lado eh, este como del norte. Esto que Kandrishivka, recordemos Kandrishivka y Malakovchapka y Malashivka, todas estas localidades así que tienen nombres muy similares y bueno, Kalinove, por supuesto, Kalinove ya está en total de control de manos rusas. Y desde que, bueno, el ejército ruso se estableció a las afueras de Kupiansk, pues digamos como que ahí se quedó la información. Ya, ahí no volvemos a saber nada y últimamente nos confirman de que esto se habría dado. Ambos movimientos se habrían dado, entonces eso informa algo de ser verídico, vamos a estar muy pendientes por supuesto, de ser verídico esto deja a las tropas ucranianas en una muy mala postura, en una muy mala postura porque aparentemente yo me tomé mucho el tiempo de analizar, de ver y aparentemente pues el ejército y de investigar, el ejército pues habría capturado Rakivka, que eso lo mencionamos anteriormente y el ejército ruso se había establecido ya oficialmente a las afueras de lo que viene siendo Kupiansk. Pero desde ahí solamente quedaba, por supuesto, avanzar a lo que viene toda esta pequeña aldeita y claramente sí se habría realizado, porque desde este punto sería mejor, digamos, como penetrar directamente en lo más profundo, en lo más posible, y por supuesto que penetrar afuera, que penetrar en los bordes, lo cual sería más desgaste. En cambio, en este punto se podrían desestabilizar ambos frentes si no se cumple con la necesidad del personal, que en este caso Ucrania por supuesto no cumple con esas necesidades. Entonces el movimiento se podría dar obviamente desde el lado norte hacia Moskovka y ya se habría atravesado toda esta localidad y se habría establecido el ejército ruso ya en Stonivka, que vendría siendo la localidad o la segunda localidad al oeste de Kupiansk, al noreste de Kupiansk, lo cual indica que el ejército ruso pues habría tenido que capturar todas estas casas, pero posiblemente recordemos que el ejército ruso muchas veces ha realizado movimientos que son así. En este caso vemos de que el movimiento se dio, el movimiento se está dando o se dio en algún momento. Ya todo esto acá ya está siendo totalmente, digamos, controlado por el ejército ruso. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuánta más información vamos a tener que esperar o cuántos días vamos a tener que esperar para ver cómo el ejército ruso ingresa en Kupiansk? Esa sería, digamos, el centro más importante de toda esta información, porque yo voy a mostrar un ejemplo. Voy a mostrar dos ejemplos de cosas que han realizado los rusos en este caso. El ejército ruso ha realizado muchísimas veces, este movimiento lo realizó el 10 de abril,
o sea, hace mucho tiempo, la verdad, y se tiraron casi, bueno, como 6 8 10 metros hasta las afueras de Pleshchivka, y esto como tal no fue la ruptura de las defensas ucranianas, porque las defensas ucranianas siguieron trabajando en este punto. Pero ¿qué pasó? El ejército ruso, y lo vimos en muchos videos, el ejército ruso se devolvió. El ejército ruso, las tropas simplemente avanzaron, tomaron posición 1 o 2 días, y a los otros 2 días vimos de que las tropas rusas habían ya abandonado esa posición, lo cual ese movimiento quedó inválido. ¿Por qué? Porque posiblemente, obviamente, las tropas rusas empezaron ya a hacer su trabajo de defensa. Entonces, a lo que me refiero es que estos tipos de movimientos se han hecho muchas veces. Vamos a darle otro ejemplo que viene siendo, recuerdo que hace muchísimo tiempo fue el movimiento del frente del 20 de junio. Ese día las tropas rusas pues habrían avanzado desde Kotovke y habrían avanzado hasta lo que viene siendo unas trincheras que se encuentran en este lugar, que defendían la localidad de Racine. También habrían avanzado desde el lado sur y se habrían juntado aquí, digamos, para atacar ya lo que viene siendo Racine. Y días, nos quedamos días hasta lo que viene siendo, bueno, muchos días anteriores, más que nada ya lo que vino siendo el frente de 1 de julio, pero recordemos desde que el 20, o sea, 10 días aproximadamente, no se había tenido información de que como tal ese frente sí se había, digamos, establecido o no. Entonces vemos, bueno, finalmente se estableció, por supuesto, pero estos movimientos suelen ser así. Acá tenemos otro movimiento, que por supuesto se menciona días anteriores, que el ejército ruso habría realizado. Entonces podríamos decir de que el ejército ruso se estableció en este punto. Pero cuánto se demoró, que no lo tenemos en cuenta, de cuánto el ejército pues ucraniano, perdón, contraatacó y posiblemente desvió la intención del ejército ruso hacia esta zona, o simplemente es atraer una, digamos, a la línea de fuego de la artillería o digamos de otros proyectiles, las tropas ucranianas, situarlas en un lugar. Y recordemos que esto ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo ataca el ejército ruso y cómo lo están realizando, y les ha salido muy bien. Entonces es atraerlos hacia que establezcan en esas posiciones. Después ahí si viene nuestro contraataque, dirían ellos, atacan y no los dejan salir, atacan por todos lados, no los dejan salir desde que toman posiciones, y por supuesto después se destruyen con grandes misiles o con bombas planeadoras, etcétera, de todo hay ya, y con mecanizados, tanques, etcétera, para por supuesto después hacerlos rendir. Las defensas ucranianas en este caso sería volver a la retaguardia. Pero más allá de todo eso, esos movimientos suelen ser muy consecutivos del ejército ruso. El ejército ruso suele realizarlo muchas veces. Donde también lo realizó, recordemos que fue al sur de Pokrovsk. El ejército ruso se había aparentemente establecido en este lugar y habría llamado la atención de diferentes lugares para la zona sur de Pokrovsk, pero el ejército ruso se habría devuelto, o posiblemente habrían sido eliminados en esta parte del sur de Pokrovsk. Y vemos desde que cuando eso sucedió, pues en realidad el frente no se movió. Fue después de que el ejército ruso aprovechó y dio un movimiento en esta zona. Pero más allá de todo eso, el ejército ucraniano ha tenido digamos, una buena defensa en este lugar, por supuesto. Pero vemos de que el movimiento, de que este gran avance también se dio esa vez, y pues fue emocionante, ¿no? Al ver de que ya habrían ingresado en Pokrovsk, pero aparentemente fueron repelidos, o no sabemos si se mantienen, no sabemos, pero no se ha tenido más información. Otra información, recordemos de que cuando el ejército ruso cruzó la región o el Oblast de Dnipropetrovsk con el Oblast de Donetsk, pues el ejército ruso habría establecido aquí una posición. Pero tampoco hemos tenido más información de si esto se habría realizado o si el ejército ruso se devolvió y establecieron lo que viene siendo todo este frente, para así llamar la atención del ejército ucraniano, todo con la misma idea, de que el ejército ucraniano pues salga de sus posiciones en la localidad y por supuesto se aproveche el espacio o el campo abierto para el ejército ruso, pues después hacer todo lo que sea posible con artillería, lo que viene siendo las posiciones ucranianas y mecanizados, y por supuesto después la infantería avanzar, o lo que viene siendo pues las brigadas o las unidades de asalto. Esta sería, vemos de que en diferentes entornos, en diferentes lugares de la región y bueno, de toda la región ucraniana o el país ucraniano, se han dado estos movimientos, se han realizado estos movimientos. Entonces vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede con los movimientos que se han dado en lo que viene siendo en Kupiansk, más que nada. Principalmente pues ya de Sumi no tenemos más información. En Kremenchuk el día de anoche se dieron dos par de bombazos, mandó Rusia hacia lo que viene siendo Kremenchuk,
drones aparentemente habrían chocado contra lo que vienen siendo cuarteles y lo que vienen siendo utilidades y resguardo de munición de las fuerzas armadas de Ucrania. En este video se escucha Ходите оттуда. como caen. Esto, aparentemente esto eran drones en Kremenchuk. Y por último recordemos que se está celebrando la reunión o el encuentro de los países del BRICS y se encuentran en América la mayoría de países BRICS. Y está la BROC en América, todo esto se está realizando en Brasil y bueno, Putin por supuesto no asistiría a esto, lo que viene siendo en América, por riesgos de la guerra y cosas personales de él, con lo que viene siendo los países que han condenado a este presidente de la Federación Rusa. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a su canal Mapa del Poder para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención y Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.